En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que basa sobre el roscado en el torno. Los elementos roscados se usan extensamente en casi todos los diseños de ingeniería. Los tornillos suministran un método relativamente rápido y fácil para mantener unidas dos partes y para ejercer una fuerza que se puede utilizar para ajustar partes móviles. Roscado es la operación mediante la cual, con una herramienta de perfil especial, se talla la forma de un filet de rosca. Para eso, mientras la pieza gira a una velocidad moderada o un número de revoluciones por minuto determinada como n, la herramienta avanza paralelamente a su eje, labrando una hélice que, después de alcanzar la profundidad del filet, se transformará en una rosca exterior. Estos casos, el avance, conocido como Fn, es igual al paso de la rosca, conocido como P. Partes de un perfil de rosca. Comencemos, por lo tanto, reconociendo las partes de una rosca. Filet, nombre que recibe la forma triangular característica de una rosca, también llamada hilo. Rosca externa. Es una rosca en la superficie externa de un cilindro. Rosca interna. Es una rosca tallada en el interior de una pieza, tal como en una tuerca. Diámetro exterior. El diámetro interior, también llamado de fondo o de agujero, según el gráfico. Profundidad de la rosca. Es la diferencia entre el diámetro externo y el diámetro interno entre dos. Ángulo del filet. Si la rosca es de tipo métrica es de 60 grados y si es de paso Whitworth conocido es de 50 grados. Paso. Distancia entre filet y filet consecutivos. Avance. Es la distancia que avanzaría el tornillo relativo a la tuerca en una rotación. Para un tornillo de rosca sencilla, el avance es igual al paso. Para una rosca doble, el avance es el doble del paso y así sucesivamente. Sentido de la rosca. Existen dos tipos de sentido de la rosca. Rosca a la derecha es cuando avanza o gira en sentido horario. Rosca a la izquierda es cuando avanza o gira en sentido antihorario. Sistemas de rosca. Se conocen dos sistemas. Primero, rosca Whitworth. El ángulo del hilo es de 55 grados. En este sistema de roscas, el paso se considera como el número de filets que hay por pulgada y el diámetro se expresa en fracciones de pulgada. Rosca métrica. El ángulo que forma el filet es de 60 grados. Su diámetro exterior y el avance se miden en milímetros, siendo el avance la longitud que avanza en dirección axial al tornillo en una vuelta completa. Tipos de roscado. Roscado cuadrado. Consiste en construir un filet con perfil cuadrado. Los filets cuadrados se usan para tornillos de bancos, gatos, etc. Los lados de la cuchilla para abrir filets cuadrados deben rebajarse a un ángulo que conforme con el ángulo de la hélice del filet, como se muestra en la figura. Para determinar el ángulo de la hélice de un filet, se traza la línea AC2, igual a la circunferencia de la rosca por cortar. Se levanta la perpendicular C2 hacia C, igual al avance de la rosca, y se completa el triángulo trazando la línea A hacia el punto C. El ángulo B en el triángulo es el ángulo de la hélice del filet. Los lados de la cuchilla E y F deberán tener un pequeño espacio libre. El ancho de la arista cortante de la herramienta para abrir filets cuadrados es exactamente
igual a la mitad del paso, pero el ancho de la cuchilla para hacer las tuercas correspondientes deberá ser de 1 milésimo a 3 milésimos de pulgada más grande para permitir un buen ajuste de tornillo. En el gráfico se muestra, por ejemplo, la fórmula para una tuerca cuadrada. Por ejemplo, como P ya sabemos es igual al paso, que es igual a 1 sobre el número de filets por pulgada que existe en la rosca. D, que es igual a la profundidad, que es igual a 1/2 del paso. F, que es igual al ancho de la ranura, que también es igual a 1/2 del paso. El proceso de ejecución que se da en este tipo de roscado cuadrado es de la siguiente manera. Tornee el diámetro y haga el canal de salida de la rosca. Existe una observación. El ancho del canal debe ser mayor que la mitad del paso de rosca. Elija la herramienta y el soporte. Luego, usar una herramienta con ángulo de inclinación conveniente para que haya incidencia lateral entre ella y los flancos de los filetes de la rosca a ser ejecutada. Usar de preferencia soporte flexible. Verificar que el arco de la parte afilada de la herramienta sea suficiente para lograr la profundidad del filet de la rosca a ser ejecutada. Monte la herramienta observando la altura y el alineamiento. Verifique que la arista cortante esté paralela a la pieza, según la gráfica como se muestra. Prepare el torno para roscar. Monte el tren de engranajes de roscar o ubique la palanca en la posición correspondiente, en el caso del torno, en la caja de cambios. Pero eso sí, se debe tomar las precauciones necesarias. En el caso de montar el tren de engranajes, quite la llave general del mismo antes de cambiarlos. Ponga la herramienta en contacto y coloque el tambor graduado del carro transversal a 0. Saque la herramienta fuera de la pieza. Aproxime la pieza transversalmente. Existe una observación acá. La profundidad de corte varía de 0.05 a 0.1 milímetros. Ponga el avance automático y el torno en movimiento para dar la primera pasada. Pare el torno cuando se llegue al canal de salida. Repita el paso anterior hasta que esté próximo a la medida. Como último paso, se verifica el ajuste de rosca utilizando un calibrador o también una tuerca, como muestra en la figura. Rosca trapecial. Es producir rosca en la superficie cilíndrica exterior o interna de un material por la acción de herramientas que dan forma trapecial al perfil del filet. Se utiliza en la construcción de tornillos y tuercas sometidos a grandes esfuerzos y en aquellos que transmiten movimientos como son los de torno, fresadoras y limadoras. El proceso de ejecución. Como primer paso, monte y prepare el material. Prepare el torno para roscar. Luego monte la herramienta y abre el surco rectangular.
Aquí, tome referencia en el anillo graduado del carro transversal, inicie el corte como si se tratara de una rosca cuadrada. Haga las pasadas hasta conseguir la profundidad deseada. Observaciones. Para las roscas externas es recomendable usar portaherramientas flexibles. Usar refrigerante de corte adecuado. El ancho de la herramienta de hacer el surco debe ser algo más pequeño que el de la punta de la herramienta del perfil trapecial. Monte la herramienta y tornee en los flancos de la pieza. Eso sí, ubique y fije la herramienta con la ayuda de una plantilla, como se muestra en la imagen. Aplique el carro y posicione la herramienta al centro de la ranura. Tome referencia en el anillo graduado. Dé las pasadas necesarias hasta completar el roscado. Observaciones. En rosca de paso menor de 5 milímetros, utilice una herramienta de perfil igual al de la rosca. En roscas de pasos grandes es preferible el uso de dos herramientas para perfilar los flancos de la rosca, uno por vez. En roscas a la derecha, use primero la herramienta B, como se muestra en la imagen. Luego, hacemos la verificación de la rosca utilizando un calibrador o también usando una tuerca. Como último paso, termine haciendo un chaflán a 45 grados en el extremo del tornillo o en la entrada de la tuerca. Roscado trapeciales ADME. Los filets ADME se usan para tornillos de avance, de ajuste y de maquinaria de todas clases. Los filets ADME son preferibles a los cuadrados por ser más fácil su roscado. Los filets ADME son semejantes a los cuadrados, por lo que respecta al lomo y la base de los filets, en que ambos son planos, pero el ADME, los lados del filet forman ángulo interno de 29 grados, como se muestra en la figura. Además, que cumple la siguiente fórmula. Por ejemplo, el paso, que es igual a 1 sobre el número de filets por pulgada. D, que la profundidad es igual a la mitad del paso más 0.010 pulgadas. F, que es el lomo del filet, es 0.3707 del paso. Y el C, que es la base de la ranura, es igual a 0.3707 del paso menos 0.052 pulgadas. Aquí la figura muestra la manera de cómo debe colocarse la cuchilla para abrir roscas de tipo ADME. Roscado múltiple. El roscado múltiple es abrir rosca en la superficie externa o interna del material, auxiliados por sistema de dividir el avance de la herramienta que permite hacer dos o más filets. Son usados generalmente en tornillos y tuercas de mecanismo que requieren un desplazamiento rápido de piezas móviles, como en válvulas
hidráulicas, prensas de balancín, bujes, roscados y otros. El proceso de ejecución. Bueno, existen dos tipos de roscas, uno que es múltiple externa y otro que es interna. Primero hablaremos para la rosca múltiple externa. Primero, preparamos el torno para roscar. Disponga las palancas para el avance deseado o calcule y monte los engranajes para roscar. Determine la rotación, pero eso sí, en el caso del torno de cambio de engranajes y para división en el soporte, uno de los engranajes conductores debe ser divisible por el número de entradas. Como segundo paso, prepare y monte la herramienta. Existe una observación. Para roscas con ángulo de hélice H inferior a 12 grados, la arista de corte debe ser horizontal. Para ángulos mayores, la arista de corte debe ser perpendicular al flanco de filet, como se muestra en la figura. Luego, iniciamos la primera entrada con varias pasadas hasta estar próximo a las medidas finales. Luego, haga las divisiones en el engranaje, abra la segunda y tercera entrada y así sucesivamente a estar próximo a la medida final. Pero es así, existe una precaución. Antes de cambiar la posición de los engranajes, detenga el torno. Rosca múltiple interna. Primero, prepare el torno para roscar. Existen dos observaciones. En caso de rosca no pasante, haga el canal de salida de la herramienta. La inclinación de la punta de la herramienta debe ser igual a la inclinación de la hélice de la rosca, conservando las respectivas juegos laterales. Conviene usar dos herramientas, una para desbastar, más estrecha con la arista de corte perpendicular al flanco del filet, y otra para acabados con medidas exactas y la arista de corte horizontal. La arista de corte de la herramienta, en el caso de rosca trapecial o cuadrado, debe quedar paralela a la pared del agujero en el caso de rosca triangular. Ello es ubicado conforme con la indicada en la figura. Luego, marque la referencia de profundidad en la herramienta e inicie el corte de una entrada dejando 0.1 milímetros de exceso, como se muestra en la imagen. Haga la división, abra la segunda entrada y así sucesivamente. Sustituya la herramienta de desbaste por la de acabado, centrándolo bien y repase todos los filets a la medida. Luego verificamos la rosca con un calibrador de rosca o una tuerca según el tipo de rosca. Roscado sin fin. Los tornillos de rosca sin fin son elementos que trabajan acoplados a engranajes fijados en ejes que se cruzan en general a 90 grados, posibilitando gran reducción a la relación de transmisión de movimientos. La rosca sin fin
es hecha en torno o en la fresadora. La imagen muestra el montaje de un engranaje helicoidal con un tornillo sin fin. Los filets del tornillo sin fin están inclinados según un ángulo alfa que es tanto mayor cuanto más rápido es su paso. El tornillo sin fin de un solo filet o de una hélice arrastra en cada una de sus vueltas un solo diente de la rueda helicoidal. Los tornillos sin fin de 2, 3 hasta n filets arrastran en cada una de sus vueltas 2, 3 n dientes de las ruedas helicoidales por ellos accionados. Existen tornillos sin fin con filet de 29 grados. Por ejemplo, en la imagen muestra que existe la fórmula para hacer este tipo de tornillos. Sabemos que P, que es igual al paso, es igual a 1 sobre el número de filets por pulgada. El D, que es la profundidad, que es igual a 0.6866 del paso. F, que es base de la ranura, que es igual a 0.31 del paso. C, lomo del filet, que es igual a 0.335 del paso. Roscado cónico. El fileteado o roscado cónico, como se usa en tubos, puede hacerse con ayuda de un adimentador especial que se encuentra a la parte izquierda de la imagen, o un descentrado en la contrapunta, como se muestra en la figura en la parte derecha. Ya sea uno u otro método el usado, importa que la cuchilla para filetear se coloque a escuadra sobre la parte cilíndrica de la pieza como se muestra en la figura. El ángulo lateral de los filets resultará incorrecto si la herramienta no se coloca como es debido. Herramientas para filetear. Uso del escantillón para puntas. La punta de la cuchilla deberá rebajarse a un ángulo de 60 grados para hacer roscas nacionales americanas en el torno, tal como muestra la imagen. Un escantillón para puntas con ángulo interno de 60 grados se usa para rebajar la herramienta con exactitud al ángulo requerido. La parte superior de la herramienta se rebaja, por lo general plana, sin ángulo de salida lateral ni ángulo de salida posterior. Sin embargo, para filetear acero se usa a veces el ángulo de salida lateral. Ángulo de salida frontal. Deberá haber suficiente ángulo de salida frontal de la cuchilla para permitir que corte con libertad. Usualmente este ángulo es suficiente para prevenir que la cuchilla frote contra el ángulo en hélice, de manera que dicho ángulo puede ignorarse en todos los pasos de rosca excepto en los de roscas muy gruesas. Cuchilla para filetear. Si hay que hacer trabajo de fileteado considerable, conviene usar una cuchilla con sección transversal conformada como muestra la figura. La imagen muestra un tipo bueno de esta herramienta. Para afilar esta cuchilla bastará aguzar únicamente su cara superior, puesto que su forma y su ángulo no varían.
Escantillón para cuchillas de fileteado. Un escantillón para la conformación de cuchillas de filetear, el ángulo exacto requerido para los varios pasos de rosca nacionales americanas se muestra en la imagen. Para roscas nacionales americanas más finas que 10 filets por pulgada, la punta de la cuchilla se deja por lo general muy aguda o con una parte plana muy pequeña. Sin embargo, para pasos más gruesos y cuando el máximo de solidez se desea, de la parte plana de la punta de las cuchillas deberá ser igual a 1/8 del paso. Colocación de la cuchilla para roscas exteriores. Para abrir roscas exteriores, la parte superior de la cuchilla deberá colocarse exactamente en el centro. Nótese que la parte superior de esta cuchilla se aguza plana y está en exacto alineamiento con el centro del torno, como se muestra en la figura. La cuchilla deberá también estar a escuadra con la pieza. El escantillón para puntas se usa para ajustar la punta de la cuchilla para filetear, y si dicha herramienta se coloca con cuidado, resultarán filets perfectos. Colocación de la cuchilla para roscas internas. La punta de esta cuchilla se coloca también exactamente en el centro para hacer roscas interiores. La punta de la pieza deberá colocarse perfectamente a escuadra con la pieza. Esto se logra por medio de un escantillón. Al ajustar la cuchilla para abrir roscas interiores, asegúrese de dejar suficiente espacio libre entre la posterior de la herramienta y la superficie interior del agujero para poder retirar la cuchilla cuando se llega a la extremidad de la rosca. Sin embargo, la barra portacuchilla deberá tener el mayor diámetro y la menor longitud posible para evitar la fricción. Para abrir roscas interiores, el espacio libre del frente deberá ser mayor que para las roscas exteriores, con objeto de evitar que el talón de la herramienta frote con la superficie de la pieza. Conexión de tuercas divididas. Una vez que el trabajo ha sido montado en el torno y la cuchilla debidamente ajustada como muestra en la imagen, pueden conectarse las tuercas divididas con el tornillo principal para cortar el filet. Comenzada la rosca, las tuercas divididas no pueden desconectarse del tornillo principal. Posición del soporte compuesto para filets de 60 grados. En las plantas manufactureras, donde se desea tener una producción máxima, se acostumbra a colocar el soporte compuesto del torno a un ángulo de 29 grados para cortar filets de 60 grados. En la imagen se muestra un soporte compuesto colocado a un ángulo de 29 grados para cortar filets de 60 grados. Ahí vemos el fileteado con el soporte compuesto colocado con el ángulo a 29 grados. Luego, se hace girar dicho soporte hacia la derecha. El tornillo de soporte se usa para ajustar la profundidad del corte y la mayor parte del metal se quita con el lado izquierdo de la cuchilla. Esto permite a la viruta enrollarse hacia afuera mucho mejor que cuando la cuchilla se hace avanzar perpendicularmente.
El lado derecho de la cuchilla alisará el filet y producirá un buen acabado, aunque no corta suficiente metal para estorbar al metal cortado con el lado izquierdo de la cuchilla. En la imagen se puede observar el ángulo correcto de soporte compuesto para filetear. Uso del tope para filetear. Debido al movimiento perdido ocasionado por el juego necesario para el funcionamiento suave de los engranajes de cambio, el tornillo principal, la tuerca dividida y otros, la herramienta para roscar debe retirarse rápidamente al fin de cada corte, antes de que el lucillo del torno se invierta para regresar la herramienta al punto de partida. Si no hace esto, la punta de la herramienta se encajará en la rosca y podrá romperse. El tope para filetear puede usarse para localizar la cuchilla para cada corte sucesivo. La punta de la herramienta debe fijarse primero de manera que apenas toque la pieza en trabajo. Después, apriete el tope por medio del tornillo de fijación a la ensambladura del carro soporte a 1/4 de pulgada de la base del soporte compuesto y dé vuelta al tornillo A hasta que la cabeza toque al tope. Cuando se está listo para hacer el primer corte, mueva hacia atrás el soporte de la herramienta haciendo girar hacia la izquierda el tornillo del avance transversal varias vueltas y transporte la herramienta al punto en que se deba comenzar la rosca. Luego, hágase girar a la derecha el tornillo de avance transversal hasta que la cabeza del tornillo del tope pegue contra el tope. Ahora que el soporte está en la posición original, dé vuelta hacia la derecha unos 0.05 milímetros o 0.07 milímetros al tornillo de avance del soporte compuesto. Uso del anillo micrométrico. El uso del anillo micrométrico del tornillo de avance transversal del torno puede usarse en lugar del tope para filetear. Para hacer esto, coloque la punta de la cuchilla para filetear de manera que apenas toque la pieza. Póngase entonces el anillo micrométrico en 0. Todos los ajustes para obtener diversas profundidades de corte deberán hacerse en el tornillo del soporte compuesto. Retírese de la pieza en la cuchilla al fin de cada corte, girando el tornillo del avance transversal hacia la izquierda una vuelta completa. Vuelva a poner la cuchilla en el punto de partida y dé una vuelta a la derecha del tornillo del avance transversal, deteniéndose en la posición de 0. El tornillo del soporte compuesto podrá entonces ajustarse a cualquier profundidad de corte. Hechura del primer corte. Después de ajustar el torno, hágase un corte de prueba muy ligero que apenas marque una línea en la superficie de la pieza, tal como se muestra en la imagen. El objetivo de este corte de prueba es asegurarse de que el torno está arreglado para abrir la rosca que se desea. Medida de las roscas en el sistema inglés. Para comprobar el número de hilos por pulgada, coloque a lo largo de la pieza una escala graduada, de manera que su extremidad coincida con una de las líneas marcadas, como se muestra en la imagen. Cuente los espacios en la extremidad de la escala y la primera marca de 1 pulgada, lo cual dará el número de filets por pulgada. Escantillones para roscas.
Estos también son conocidos como los calibradores de rosca. Un juego de plantillas calibres para roscas es muy conveniente para verificar los pasos en las roscas finas. Dicho juego consiste de un número de plantillas de metal en las que se han cortado con exactitud las formas de las diversas roscas y sus pasos. Ajuste y comprobación de las roscas. La prueba final, tanto diámetro como el paso de una rosca, puede hacerse con la tuerca que va a usarse o con un calibre de anillo. En la gráfica se puede observar cómo se usa una tuerca para comprobar la tuerca respectiva. La tuerca debe ajustarse bien y sin juego de ninguna naturaleza, pero no debe forzar en ningún punto de la rosca. Si el ángulo del filet está correcto, lo mismo que su profundidad y sus diámetros, la rosca ajustará perfectamente bien en la tuerca. Sin embargo, el ángulo del filet está incorrecto, la rosca puede aparecer como si se ajustara con la tuerca, pero podrá tocar la rosca de esta solamente en algunos puntos, en lugar de que en toda su extensión. Por esta razón, hay que comprobar las roscas por otros métodos en adición a lo de la tuerca y del anillo del calibre. Reajuste de la herramienta en una rosca comenzada. Si por cualquier motivo es necesario quitar la herramienta para filetear antes que el trabajo haya sido completado, su reajuste deberá hacerse con mucho cuidado a fin de que siga con exactitud con la ranura original. Antes de reajustar la herramienta, regrese el carro punto donde cesó el corte tirando la banda a mano. La parte superior del soporte compuesto debe colocarse a un ángulo determinado, de manera que ajustando simultáneamente los tornillos del avance transversal y del soporte compuesto, la punta de la herramienta entre exactamente dentro de la ranura original. Acabado de la extremidad de un tornillo. Hay varios métodos para ejecutar el trabajo de acabado en las extremidades de los tornillos. La cuchilla de achaflanar a 45 grados es usada comúnmente para pernos, tornillos y otros. En la imagen se muestra el taladro hecho en ese extremo del árbol. Para piezas de maquinaria y tornillos especiales, las extremidades se terminan frecuentemente con una herramienta para redondear. Es muy difícil detener la cuchilla de filetear en una forma abrupta, de manera que por lo general se deja un espacio libre al fin del corte. En la imagen se observa una ranura circular cortada en el árbol. La ranura es preferible puesto que el torno debe andar muy lentamente para obtener resultados satisfactorios al usar el taladro. Hechuras de roscas izquierdas. Se llama rosca izquierda aquella que avanza cuando se le hace girar a la izquierda, como se muestra en la figura, que es justamente lo opuesto a la rosca derecha. Las roscas izquierdas se usan para los tornillos de avance transversal en los tornos, las extremidades izquierdas de ejes para automóviles y otros vehículos, en algunos tubos en ocasiones y en otros afines. Para abrir las roscas a la izquierda, el torno debe ajustarse exactamente lo mismo que para las
roscas a la derecha, excepto que la herramienta deberá entrar a la pieza de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, cuando el lucillo gira hacia el frente. Uso del indicador de carátula para filetear. El indicador de carátula para filetear se utiliza para ahorrar tiempo, particularmente al hacer rosca larga cuando se prepara el torno para cortar rosca larga. La carátula de fileteado señala la posición relativa del tornillo principal, el lucillo y el carro del torno. Esto permite desconectar las tuercas divididas del tornillo principal. Al desconectar las tuercas divididas del tornillo principal al terminar el corte, devolviendo el carro rápidamente a mano al punto de partida sin invertir el lucillo, y reconectar las tuercas divididas con el tornillo principal en un punto que asegura que la cuchilla siga con exactitud el corte original. El engranaje en la parte inferior del árbol de la carátula engrana con el tornillo principal, y cualquier movimiento del carro o del tornillo principal es indicado por un movimiento correspondiente de la carátula graduada de arriba. Siempre que la rosca se comience cuando una graduación numerada en la carátula coincida con la marca indicadora en el marco, los puntos en donde las tuercas divididas pueden conectarse para cortes sucesivos serán como sigue. Para las roscas pares, conecte las tuercas divididas en cualquier línea de carátula o en cada 1/8 de revolución. Para las roscas impares, conecte las tuercas divididas en cualquier línea numerada de la carátula o en cada 1/4 de revolución. Para todas las roscas en que intervenga una mitad del filet por pulgada, como por ejemplo 11, 1/2, conecte las tuercas divididas en cualquier línea impar de la carátula o en cada medio de revolución. Para roscas en que intervenga 1/4 de filet por pulgada, como por ejemplo 4/3/4, vuélvase al punto de partida original antes de conectar las tuercas divididas. Además, el indicador métrico de carátula, debido a que las roscas métricas son medidas en pasos milimétricos, la distancia de avance de la rosca en cada vuelta, en lugar de filets por unidad de medida conforme al sistema inglés, el indicador de carátula para filetear es algo más complicado. Para roscas métricas que se requiere un indicador especial de carátula. Uso del aceite al abrir roscas en acero. Para tener un fileteado liso en acero deberá usarse aceite de máquina al hacer el trabajo. Si no se usa aceite, el acabado será muy áspero. Aceite debe usarse en abundancia en cada corte. Un pincel es ideal para la aplicación del aceite al abrir las roscas exteriores. Gracias por su atención.